Soy una mujer de 28 años y siempre he sabido que no quiero tener hijos. Desde que tenía 16 años, sabía que no podía ni quería criar niños. Siempre he sido clara al respecto en cada relación que he tenido, diciendo que nunca tendría hijos. Les explicaba a mis parejas que, si esperaban eso de mí o de sí mismos, no era la persona adecuada para ellos. Algunos aceptaban esta realidad, pero para otros era un motivo de ruptura, y terminábamos de manera amistosa, lo cual estaba bien para mí. Porque, aunque no quisiera eso para mí, nunca significó que los demás debieran conformarse con mi visión de vida. Nunca he sido deshonesta sobre lo que quiero de mi vida, siempre he sido directa sobre este aspecto y les dejé claro a todas mis parejas que para mí esto era algo innegociable. Algunas personas me preguntan por qué no quiero hijos, y sé que es porque quieren convencerme de lo contrario y hablarme sobre la alegría de la maternidad, pero odio esas preguntas invasivas. Para mí, no debería importarle a nadie por qué no quiero hijos. Ser sin hijos es la única información que debo a los demás. No hay necesidad de que nadie conozca las razones detrás de ello. Si soy honesta, las razones están enraizadas en un trauma que no me siento cómoda en revivir. He dedicado años y un esfuerzo considerable en llegar a un lugar donde me siento mejor mentalmente y no quiero arruinar esos años de progreso ahondando en el pasado sin motivo. Así que, cuando alguien me pregunta por qué no quiero hijos, simplemente me niego a responder o les digo que no es asunto suyo. Tengo mis razones, y no tienen derecho a entrometerse en ello. Esta ha sido siempre mi postura y la mayoría de las personas la han respetado, por lo que nunca anticipé que un día me sentiría traicionada. Cuando conocí a mi esposo, David, de 33 años, hace 3 años y empezamos a salir, le dije desde el principio que no era alguien que quisiera tener hijos. Él siempre estuvo de acuerdo con ello, o al menos eso fue lo que dijo, y le creí. No tenía ninguna razón para no creer a un hombre de 30 años que parecía tan seguro de lo que quería de la vida. Creo que se lo dije en la tercera o cuarta cita, que si quería que avanzáramos, debía saber que era alguien que no tendría hijos y que nada en el mundo me haría querer criar un niño. Parecía estar bien con ello, y ese tema nunca volvió a surgir en los meses siguientes. Recuerdo que, alrededor del primer año, estábamos teniendo una conversación general y él me preguntó por qué estaba en contra de tener hijos y una familia propia. Quise decírselo, pero era demasiado para mí. Revivir ese trauma siempre ha sido perjudicial para mí y simplemente no quería pasar por eso mentalmente. Se lo dije, así que le expliqué que tenía mis razones y no era que no me sintiera cómoda compartiéndolas, confiaba en él, pero no quería porque eso sacaba a relucir muchos pensamientos y sentimientos reprimidos. Y lidiar con ellos no era algo que quisiera en ese momento. Me abrazó, me consoló y nunca volvió a insistir en la pregunta. Desde entonces, el tema de los hijos nunca volvió a surgir y estaba tan agradecida a Dios por darme una pareja que entendía y respetaba mis límites. Nuestra relación continuó durante otro año y luego me pidió matrimonio. Estaba muy feliz y lo amaba mucho, pero le pregunté de nuevo si estaba seguro de esto, porque mi postura sobre los hijos no cambiaría. Me dijo que nunca había estado tan seguro de algo en su vida y que, si hubiera querido dejarme por mi decisión, lo habría hecho en la cuarta cita. Me dio un discurso romántico sobre cómo yo era el amor de su vida y nunca me dejaría ir por los hijos, porque cualquier familia que quisiera era una que me incluyera a mí. Nos casamos y fue increíble. La mayoría de sus familiares y mis amigos asistieron. No tengo una relación cercana con mi familia y estoy completamente sin contacto con mi madre, por lo que no los invité. La ceremonia fue dulce y han pasado solo 6 meses desde que nos casamos, pero todo parecía perfecto. Tengo una buena relación con su familia, nos vemos regularmente, ambos tenemos buenos trabajos y nos va bien. No nos falta nada realmente, y sé que suena privilegiado, pero es lo que es. Y ahora tendré que desechar todo esto porque David ha cambiado completamente y ya no sé qué hacer. Es como si mi vida hubiera cambiado por completo y todo estuviera fuera de mi control. Hace 2 semanas, las cosas cambiaron. Recibí un mensaje directo de mi hermana en Instagram. No sé cómo me encontró o por qué me estaba buscando, pero eso me envió a una espiral de pánico y culpa. Programé una cita urgente con mi terapeuta. Estaba teniendo un ataque de pánico y mi salud mental estaba hecha pedazos. Me senté en el suelo sujetándome el cabello y jadeando. David no estaba en casa en ese momento, y sentí como si fuera a colapsar. Me tomó mucho tiempo sentirme un poco mejor. Le conté a mi terapeuta sobre el mensaje y mi reacción a él, y ella me dijo que era porque había reprimido todos esos sentimientos durante tantos años que un solo desencadenante sacó todo a la superficie. Dijo que no había tomado el tiempo para procesar mis sentimientos sobre mi infancia y el abuso que enfrenté, y que por eso tuve una reacción tan visceral a un simple mensaje de hola, ¿cómo estás? Me dijo que era hora de que tratara con todas esas emociones y recuerdos y que suprimirlos e ignorarlos no era la respuesta que estaba buscando y que nunca me sanaría. Me sugirió hablar de esto con alguien, si no era ella. Fue entonces cuando decidí que finalmente le contaría a David por qué soy como soy.
Tenía otros amigos en quienes podía confiar, pero el entendimiento emocional que comparto con David no es algo que se pueda igualar, al menos eso pensé en ese momento. Le agradecí y le mandé un mensaje a David diciendo que necesitaba hablar con él sobre algo urgente. Me dijo que tenía que hacer un viaje de trabajo muy importante por una semana y que, de hecho, estaba empacando mientras chateábamos. Supe entonces que esta conversación tendría que esperar porque requería mucho tiempo y paciencia para poder expresar lo que había pasado. Se fue de viaje y esa semana fue extenuante para mí. Obviamente, no podía contarle todo por mensaje de texto y tampoco quería hacerlo por llamada. No respondí al mensaje de mi hermana porque no quería permitir que esa parte de mi vida reingresara. Finalmente, David llegó a casa y corrí hacia él y lloré como una niña. Él se asustó mucho y me sostuvo por Dios sabe cuánto tiempo. Simplemente saqué todo lo que tenía, ya no tenía en mí la capacidad de contenerlo. Le dije que se sentara porque necesitaba contarle todo y simplemente no podía esperar más. Soy la mayor de 8 hermanos. Mi papá murió cuando yo tenía 2 años y después de eso mi madre entró en una espiral de depresión y abuso de sustancias. Estaba allí, pero apenas. Era como si me hubiera criado a mí misma. Cada pocos años se embarazaba sin que hubiera un padre a la vista, y se negaba a abortar o a dar al niño en adopción. Ella era la definición de un padre irresponsable y yo tuve que criar a su prole aunque yo misma era una niña. Hoy en día, mis hermanos tendrían 23, 20, 17, 16, 14 y 12 años. En los primeros años tras la muerte de mi papá, mi madre estaba más o menos bien. Aunque se ausentaba, al menos podía mantener un trabajo, preparar una comida y alimentarme. No era ideal, ni remotamente, no había cuidado ni afecto, pero me mantenía viva, y, honestamente, eso era todo lo que había comenzado a esperar de ella, incluso siendo una niña pequeña. Luego nació mi hermana Cynthia, y las cosas comenzaron a empeorar. Era adorable y una niña tranquila, no lloraba mucho ni era difícil de cuidar. Incluso entonces, mamá esperaba que la ayudara. Yo solo tenía 5 años en ese momento, pero no me quejé. Era como mi muñequita y me encantaba vestirla y cuidarla. Ayudaba a mamá con pequeñas tareas, como cambiarle el pañal y vigilarla mientras dormía. No era mucho, pero si hubiera sabido a dónde llevaría eso eventualmente, no habría hecho ni una sola cosa. Gradualmente, mamá comenzó a alejarse de Cynthia, y para cuando cumplió 1 año, todo el cuidado recaía en mí. Mamá empezó a decir que solo yo lograba que comiera y que me escuchaba a mí. Naturalmente, toda la responsabilidad cayó sobre mis hombros, y, lamentablemente, era cierto, pero solo porque yo le dedicaba tiempo, mientras que mamá no se molestaba. Era su excusa, y muchos años después me di cuenta de que esta dependencia era una manipulación emocional. Me gustaba cuidar de Cynthia y no se sentía mal en absoluto, pensé que todos los hermanos mayores cuidaban de los menores. Cuando quedó embarazada de Warren, que ahora tiene 20 años, mamá había perdido por completo la compostura. Tenía 8 años cuando nació, y Cynthia tenía 3. Mamá me pidió que cuidara de Warren también, porque había hecho un buen trabajo con Cynthia. Ya en ese momento yo quería resistirme, porque había empezado a ir a la escuela y disfrutaba pasar tiempo con mis amigos. A veces llevaba a Cynthia conmigo, pero con Warren, todo mi tiempo de juego quedó restringido. Le dije que no la ayudaría, y recuerdo que me golpeó tan fuerte que terminé con moretones en la espalda. Mi madre era abusiva, pero también era inteligente, nunca me pegaba en lugares visibles para los demás, siempre en áreas ocultas. Usaba mi ejemplo para disciplinar a Cynthia primero y luego al resto. Si Cynthia se negaba a obedecer, le decía que la golpearía igual que a mí. Fue horrible para nosotros y el ciclo continuaba sin parar. No tenía vida propia y estaba tan sobrecargada de responsabilidades que parecía que moriría de agotamiento. No podía ver a mis amigos porque tenía que cocinar para los niños, no podía participar en ninguna actividad extracurricular porque tenía que ayudarlos con la tarea. Tenía que limpiar la casa, y era como una sirvienta. No tenía descanso, y de alguna manera, ella había envenenado a todos los niños contra mí. Siempre que estaba sobria, lo cual no era frecuente, hablaba mal de mí frente a ellos, y eso solo hacía que todos me rechazaran más. Traté de seguir adelante tanto como pude, pero cuando quedó embarazada por última vez, cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, ya había tenido suficiente. Anunció que tendríamos otro hermano, y ninguno de los que estábamos en la habitación se mostró contento. Fue evidente en nuestros rostros. Entonces, en un arrebato de ira, empezó a gritarle a todos, especialmente a mí, diciendo que tenía que hacer esto por ella y demás. Le dije que no. Simplemente le dije que ya no haría nada por ninguno de los niños. Estaba exhausta, y no era mi trabajo cuidar de todos los hijos que ella había traído al mundo. Ese fue el último día en que hice algo por ellos. Ya no ayudaba con las tareas, ni cambiaba pañales, ni hacía nada, solo cocinaba porque era algo que había hecho desde que era niña y todos estaban acostumbrados a mi comida.
Además de que no soy alguien que dejaría a otros sin comer. Pero hasta ahí llegaba mi ayuda. Cuando mamá se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a presionar a Cynthia y Warren para que asumieran las responsabilidades que yo había dejado. Fue un desastre, pero al menos yo estaba a salvo. Sé que fue a costa de Cynthia y Warren, pero, honestamente, no siento ninguna culpa por ello. Si no me hubiera defendido en ese momento, habría seguido en el mismo ciclo sin fin. Cuando nació mi hermana menor, mi madre vino a pedirme que terminara con mi berrinche y la ayudara porque yo había sido quien siempre cuidaba a todos y que no podía hacerlo sin mi ayuda. Me negué rotundamente. Me dijo que no tenía opción y que si no la ayudaba, no me alimentaría. Le respondí que si intentaba algo así, la denunciaría a las autoridades. Eso la calló por un tiempo, pero empezó a descuidar a la bebé. No la alimentaba, y la niña lloraba constantemente en su cuna. Vivir en esa casa se convirtió en una pesadilla. Ya había tenido suficiente. Tenía 16 años y decidí que no podía más, así que escapé. Me fui en medio de la noche con algo de dinero y nunca miré atrás. Llamé al sistema de protección infantil para informarles de lo que estaba pasando, y eso fue lo último que supe de ellos. Nunca intenté contactar a mis hermanos y ellos nunca intentaron contactarme. No sé qué pasó con ellos y jamás busqué averiguarlo, porque sabía que si lo hacía, sentiría una responsabilidad que me haría volver. Y necesitaba ser egoísta por una vez en mi vida o habría terminado cuidando de ellos para siempre. Terminé la escuela, fui a la universidad, trabajé duro e hice una vida para mí completamente desvinculada de mi familia. Todos estos años nunca le conté a nadie por lo que pasé, porque era demasiado traumático incluso de recordar. Fui abusada y acosada tanto mental como físicamente, y trabajé sin descanso todos los días para asegurarme de que todos comieran antes de dormir. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya había criado suficientes niños en esta vida y no tenía la energía para hacerlo de nuevo. Estaba cansada de ser la figura parental y quería ser y seguir siendo un individuo por el resto de mi vida. Para cuando terminé de contarle toda la historia a David, estaba llorando como una niña, y él me sostuvo todo el tiempo. Sentí un alivio como nunca antes. Lloré tanto que me dio un dolor de cabeza enorme. Me llevó a la cama, tomé unos medicamentos y me quedé dormida instantáneamente. Me sentí agradecida de tener a un esposo que podía entender por lo que estaba pasando, de haber encontrado a una pareja con quien compartir todo. Nunca pensé que estaba equivocada y que la persona que juró protegerme y apoyarme sería quien rompería mi confianza y destruiría por completo mi fe en las personas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me di cuenta de que David no estaba en la habitación. Sabía que no tenía trabajo porque había regresado del viaje la noche anterior. Bajé las escaleras y lo escuché hablando con su madre. Estaba a punto de regresar a mi habitación cuando escuché que mencionaba mi nombre. No debería haber escuchado, eso estaba mal, pero en el momento en que oí mi nombre, sentí una punzada de angustia en el estómago. Pensé que estaba a punto de contarle todo a mi suegra, lo cual no quería en absoluto. Había compartido la parte más traumática de mi vida con él en confianza, y no quería que nadie más supiera el desastre que fue mi vida durante tantos años. Intenté quedarme allí para escuchar lo que estaba diciendo, y ahora pienso que quizás habría estado bien si solo le estuviera contando a su madre lo que le conté. Podría haber encontrado la manera de excusar eso, pero lo que escuché me rompió por completo, y han pasado varios días desde esa llamada y todavía no sé qué hacer. No solo estaba compartiendo todo con su madre, también le dijo que, de haber sabido por lo que yo había pasado y lo fuerte que me sentía respecto a no tener hijos, no se habría casado conmigo. Dijo que lo había engañado al no contarle todo sobre mi pasado antes y que sentía que había perdido el tiempo conmigo. Incluso llegó a decir que estaba considerando dejarme porque no podía desperdiciar su tiempo con una mujer egoísta que había reprimido su instinto maternal por un capricho. No tuve corazón para escuchar más de lo que estaba diciendo, ya había oído suficiente. Pensaba que todos esos años no significaban nada para él y que lo que había enfrentado era una broma. Desestimó por completo todo lo que pasé y llamó a mi decisión de no tener hijos un capricho. No podía creer que pudiera ser tan insensible. Había sido tan bueno conmigo cuando le conté sobre mi madre y mis hermanos, y ahora veo este lado completamente diferente y despiadado de él. Realmente no sé a qué se refiere cuando dice que lo atrapé. Él siempre supo que no tendría hijos. Se lo repetí varias veces y le pregunté repetidamente si estaba bien con eso, y él siempre fingió estar de acuerdo. De hecho, si tenía algún problema con mis decisiones y quería una gran familia para sí mismo, debería haber sido honesto al respecto. Él es quien ha perdido mi tiempo, no al revés. Lo más asqueroso es que subió a la habitación unos minutos después y fue tan amable conmigo que me hizo dudar de mí misma. Realmente pensé que tal vez había escuchado mal. Simplemente no puedo mirarlo de la misma manera. Es un actor, y me ha engañado durante demasiado tiempo. No puedo seguir cayendo en sus pretensiones. No sé qué hacer.
He tenido una semana muy difícil y ni siquiera tengo la energía ni la fuerza para confrontarlo y decirle que sé lo que le dijo a su madre. Me siento demasiado aislada y deprimida, y él sabe que algo está mal. Ha intentado hablar conmigo al respecto, pero evito el tema. Aunque sé que no puedo seguir evitando esto por mucho más tiempo. Simplemente no entiendo por qué aceptaría casarse conmigo o tener una relación conmigo cuando sabía que yo no quería hijos y él sí. No tiene sentido para mí. A veces pienso que quizá es su madre quien lo está influenciando, pero nunca ha parecido ser del tipo que se deja influenciar por otros. Pero, qué sé yo. Claramente, no conozco al hombre con el que me casé, y en este punto nada debería sorprenderme. Creo que solo vine aquí a desahogarme. No sé si debería confrontarlo, huir o dejarlo estar por el momento. Me siento atrapada y necesito ayuda para salir de esta situación. Actualización 1. Leí todos los comentarios con detenimiento y estoy muy agradecida de haberlo hecho porque me hicieron estar mucho más atenta y consciente de lo que David realmente podría estar planeando. Y algunos de ustedes acertaron, él había planeado embarazarme todo este tiempo. No lo he confrontado aún, pero ahora no tengo otra opción que hacerlo porque descubrí que toda la protección en su cajón estaba manipulada. Cada uno de ellos había sido perforado. No puedo describir la rabia que sentí. Me siento tan insegura en mi propia casa que ni siquiera puedo confrontarlo. No sé de qué más es capaz, solo sé que no puedo quedarme aquí con él. Intenté medir su reacción y hacer una pequeña prueba. Le dije que desde el mensaje de Cynthia en Instagram me he estado sintiendo muy paranoica y que había tenido una sesión con mi terapeuta. Le mencioné que todo ese trauma había vuelto y que ahora quería tomar medidas concretas para asegurarme de no quedar embarazada accidentalmente. Estábamos cenando cuando le dije esto, y lentamente bajó el tenedor y me preguntó qué quería decir. Le dije que estaba pensando en hacerme una ligadura de trompas para que no hubiera ningún riesgo en absoluto. Quería provocarlo un poco más, así que también mencioné que, como ambos éramos sin hijos, él podría hacerse una vasectomía para asegurarnos y evitar cualquier sorpresa. Luego le dije que la vasectomía era una mejor idea porque era una cirugía más sencilla y el tiempo de recuperación no era largo. Me miró como si le hubiera pedido un pulmón. No dijo ni una palabra, y en ese momento supe que iba a hacer todo lo posible para detenerme de hacerme la ligadura de trompas. Y tenía razón. Me dijo que no había necesidad de hacer todo eso y que me estaba preocupando por nada. Dijo que la cirugía era un gasto innecesario, especialmente porque siempre teníamos cuidado. Dejé el tema de lado y le dije que no estaba segura, que solo era una idea que se me había ocurrido. Esto sucedió hace 3 o 4 días, y desde entonces él ha intentado tener intimidad todos los días. Creo que quiere que quede embarazada lo antes posible y se está desesperando ahora que mencioné la posibilidad de la cirugía. Muchos de ustedes tenían razón, pero no quería creerlo. Este hombre, este matrimonio y esta casa ya no son seguros para mí, y necesito hacer un plan para salir de aquí lo antes posible. Actualización 2, lo confronté. No lo tenía planeado, pero lo hice, simplemente ya no podía guardarlo. Él estaba siendo muy insistente y yo me estaba molestando, y luego llegué a mi punto de quiebre. Esta fue la mayor pelea de toda nuestra relación, y sé que no hay vuelta atrás de esto. Le dije que lo escuché hablar con su madre y lo que le dijo. Intentó desviar la culpa y dijo que yo estaba mal por haber escuchado una conversación privada entre él y su madre. Le dije que no se hiciera el inocente porque me había estado engañando todo el tiempo, diciéndome que estaba bien con que yo no quisiera hijos mientras planeaba en secreto embarazarme. Me dijo que lo estaba acusando falsamente y que no tenía pruebas de que esa fuera su intención, así que simplemente abrí su cajón y le arrojé la protección manipulada en la cara. Se puso pálido como un fantasma y no dijo nada por un buen rato. Yo estaba demasiado enojada para callarme, estaba gritándole como una loca y le dije que no tenía derecho a arruinar mi vida y engañarme cuando no estaba de acuerdo con mis decisiones. Él rompió en llanto y me dijo que me amaba y que no quería perderme, y que pensó que quizá podría convencerme con el tiempo. Dijo que todas las mujeres quieren ser madres, solo piensan que no. Así que, aparte de ser absolutamente arrogante, mi esposo también es retrógrado y misógino, y se lo dije exactamente así. Le pregunté cuál era su plan, porque sabía que estaba completamente en contra de tener un bebé. Debió haber sabido desde temprano que convencerme no funcionaría. ¿Cuál era entonces su plan de acción? Admitió lo que todos temían. Dijo que pensaba que me embarazaría accidentalmente y que entonces no buscaría un aborto. Me quedé sin palabras. Esperaba que no cayera tan bajo, pero con esa declaración demostró que era lo peor de lo peor y que nuestra relación no tenía salvación. Se disculpó y dijo que nunca volvería a traicionar mi confianza y me rogó otra oportunidad, pero simplemente me fui a otra habitación y me encerré. Estoy harta de él y de este drama. Todo lo que siempre he querido es una vida en paz. No pude tenerla cuando era niña y tampoco la he conseguido como adulta. Estoy cansada de la hipocresía y los dobles estándares del mundo, y creo que estoy mejor sola. No puedo lidiar con esto,
No puedo volver a confiar en David, y haga lo que haga, no puedo perdonarlo. Esto es imperdonable a mis ojos, no hay vuelta atrás. Actualización 3. Me mudé y presenté una demanda de divorcio. Sabía que tenía que hacerlo, pero David estaba en negación y seguía pidiéndome que lo perdonara. No lo hice. Toda su familia se involucró y todos vinieron para una intervención e intentaron acosarme para que volviera, pero simplemente no estaba de humor para ningún intento de salvar el matrimonio. El matrimonio era una farsa y David es un mentiroso. No quería tener nada que ver con él. Mi suegra incluso dijo que estaba castigando a su pobre hijo por lo que mi madre me hizo a mí, pero David la miró con enojo y ella se calló. Le dije que no tenía ningún derecho a meterse en mi vida personal. Ella respondió que era familia y le contesté que no por mucho tiempo. Les pedí a todos que se fueran, y aunque resistieron, me mantuve firme. Ya he tenido suficiente. Busqué un departamento y encontré uno dentro de mi presupuesto. Cuando estaba sacando mis cosas, David me miró con incredulidad. Creo que fue en ese momento cuando se dio cuenta de que esto era real y que no había vuelta atrás. Me suplicó que intentáramos la terapia de pareja o que nos tomáramos un descanso en lugar de divorciarnos. Pero le dije que no tenía sentido aferrarse a una relación muerta y que la única razón por la que quería que funcionáramos era porque sabía que él era el culpable de que las cosas llegaran tan lejos. Ahora que me mudé a mi nuevo lugar, solo me siento entumecida. Espero acostumbrarme a esto y espero que haya algo mejor para mí en el futuro. Por ahora, solo me alegra estar a salvo y haber salido de otra relación tóxica.